Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frangia y vamos a estar hablando de la próxima luna llena en Sagitario. Le puse como título a esta presentación, a este video, un salto de fe, y esto obviamente va a tener que ver con las energías que nos propone justamente este signo de Sagitario. Así que si les parece vamos a empezar con esto a la brevedad. Antes que nada, les recuerdo, justamente acá abajo tienen mis datos de contacto por si están interesados en hacer alguna consulta de carta natal, de revolución solar o de también como una especie de astroterapia o brújula, una sesión de una mayor comprensión del momento que están atravesando a través de la carta natal. Justamente esto tiene que ver con tránsitos, por ejemplo, pasando sobre lo que es su carta natal, que nos permiten comprender un poco mejor los procesos que estamos atravesando como individuos. Y por otro lado, también hacer un anuncio nuevamente que ya está la segunda clase del curso de autointerpretación de carta. Está disponible en mi página web, en la clase 1, en la descripción tienen más información, y si no, directamente pueden ir a mi sitio web, purocosmos.com, a la sección donde dice cursos y seminarios. Van a encontrar que hay dos cursos: está el de Luna Astrológica, que en algún momento lo volveré a lanzar, y el segundo curso, que es justamente este de autointerpretación. La clase 1 ya está disponible, está abierta, está gratuita para todo el mundo en YouTube. La clase 2 es justamente para adquirir. Tiene un precio súper bajo, súper económico. Es una clase de 2 horas que está grabada. Así que nada, los invito a adquirirla para verla. Y también recuerden que hay una promoción del 30% de descuento hasta el 31 de mayo. Así que si están interesados en continuar con lo visto en la primera clase, bueno, la segunda clase los va a ayudar a comprender un poco mejor algunas de estas cosas. Y la tercera clase ya sería para personas que, digamos, para hacer un encuentro virtual directamente, mínimo 5 personas, máximo 10 personas por cada uno de estos encuentros, en el cual o en los cuales vamos a estar, digamos, integrando o poniendo en práctica todo lo aprendido en las primeras dos clases, pero utilizando las cartas natales de cada uno de ustedes. Entonces, de esta manera es justamente ayudarlos, guiarlos a tener una mayor comprensión del lenguaje astrológico, de los símbolos y cómo dar nuestros primeros pasos en la interpretación. Esto es un curso que está orientado para personas que están recién iniciándose en la astrología, que tienen más que nada curiosidad. No es un curso de formación, también esto lo aclaro. Para el curso de formación, en todo caso, más adelante. Pero por ahora esto es algo para ayudarlos a ustedes a entender bien qué es una carta natal, cuáles son los símbolos, qué son los signos, qué son las casas, qué significan y qué implican los aspectos, y cómo pueden justamente trabajar sobre eso desde su propia huella cósmica. Así que, si les parece, vamos a arrancar con esto. Entonces, tenemos el 25 de mayo, perdón, el 23 de mayo va a ser esta luna llena que se va a dar más o menos casi a las 4 de la tarde en España y a las 11 de la mañana en Argentina, un poquito antes. Se va a dar a 2 grados 55 minutos, entonces para redondear a 3 grados de Sagitario. Va a culminar un ciclo que comenzó el 12 de diciembre del año pasado, así que piensen qué estaba pasando más o menos en diciembre del año pasado, qué cosas estaban comenzando. Si lo pensamos a nivel individual, obviamente cada uno va a tener digamos, sus culminaciones, por lo menos parciales, en los ciclos de este ciclo que comenzó más o menos allá a mediados de diciembre. Y, y bueno, más a nivel colectivo también podemos pensar, ¿no? ¿Qué estaba pasando 12 de diciembre del año pasado y qué estamos viendo ahora? ¿Qué verdades se van a estar revelando? Se podrían estar revelando, porque Sagitario tiene que ver con esta energía. Sagitario es la energía del centauro, es un semidios, digamos, es mitad caballo, mitad humano, que tiene un arma. Tiene esta arma que es un arco y una flecha que busca el sentido. Entonces,
cuál es el sentido que le estábamos dando o qué sentido queríamos darle a aquello que estábamos intencionando en aquel momento, esto más a nivel personal, hacia dónde dirigimos nuestra acción, con cuánta confianza, con cuánto optimismo lo hicimos. Y hoy podríamos estar viendo cuáles son las creencias que tal vez se están removiendo en relación a todo esto. Júpiter es el planeta regente de esta lunación porque es el planeta regente de Sagitario y está formando aspectos que son muy interesantes. Está formando una conjunción partila a Venus. Júpiter y Venus son los benéficos del zodíaco, son los grandes benéficos del zodíaco. Venus además en su domicilio, por lo tanto es una energía que podríamos decir como que súper expansiva, súper fértil, de muchísima abundancia. Y esta conjunción que están haciendo también se da en sextil a Neptuno en Piscis. Y además en trígono aplicativo a Plutón en Acuario. Entonces hay mucha energía transpersonal, social y personal. Algo se está moviendo en torno a todo esto. Entonces vamos a ir hablando un poquito más en detalle de qué significa, qué puede implicar toda esta energía que nos muestra justamente, pero vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. Las luminarias, el Sol y la Luna, además, van a estar haciendo una cunia, una figura de cunia con Plutón y con Neptuno. Entonces, en realidad todo este gráfico que podemos ver acá, esta forma, se llama cuna, es una cuna. Entonces, esta cuna tiene una energía de una gran sensibilidad, gran optimismo, entre otras cosas, pero eso tiene más sentido a nivel personal. A nivel colectivo difiere un poco la manera de interpretarlo, tal vez no aplica tanto. Así que bueno, vamos a hacer una introducción. Primero, o mejor dicho, vamos a hablar de los aspectos generales que nos representa esta lunación, pero antes vamos a ver qué estábamos comenzando justamente, qué oportunidades nos ofrecía la, esta, esta lunación, esta luna nueva que teníamos a mediados de diciembre del año pasado. Para los que están recién empezando, para los que están recién llegando, que ven esto por primera vez, que ven un video de astrología por primera vez, una luna llena culmina, cierra un ciclo que comenzó en una luna nueva en el mismo signo. Esto ocurre cada 5 meses y medio, es decir, hay una luna nueva. Una luna nueva es cuando el Sol y la Luna se unen en un mismo grado matemático, en un signo, y la luna llena es cuando el Sol y la Luna se vuelven a encontrar, pero de manera opuesta, que se encuentran en oposición a esto. Entonces, cuando tenemos oposición entre el Sol y la Luna es cuando tenemos luna llena. Y el momento de siembra es la luna nueva. Por lo tanto, el momento de cosecha es la luna llena. Esto a nivel, digamos, general y tiene su base, en parte tiene su base en las primeras observaciones que habían hecho los, si se quiere, los primeros astrólogos en entender o en encontrar, mejor dicho, sentido y relación entre lo que pasaba en el cielo con lo que pasaba en la tierra a nivel de la agricultura. Por eso se habla de momentos de siembra en lunas nuevas, porque es un momento en el que algo se empieza a gestar. Y en la luna llena es cuando vemos aquello que se gestó, vemos aquello cómo creció en realidad. En aquel momento teníamos esta luna nueva, se daba a 20 grados, casi a 21 grados de Sagitario. Júpiter en ese momento estaba retrógrado, estaba también en Tauro. Y fíjense que en aquel momento Júpiter estaba en Tauro, retrógrado, y ahora en esta luna llena Júpiter sigue en Tauro, pero ya saliendo. Entonces, hay la zona Tauro de nuestra carta natal está súper activa. O sea, está súper activada. Acá es donde es importante también ver, y no solamente por Júpiter, sino por Urano, por todo lo que tuvimos hace unos años también con el paso de los nodos lunares por el eje Tauro-Escorpio, hace un año y medio, digamos. Entonces, toda la zona Tauro viene muy cargada, viene muy movilizada. Tuvimos hace poquito la conjunción Júpiter y Urano a 20 grados, 21 grados de Tauro. También el día 18 de mayo tuvimos al Sol haciendo conjunción a Júpiter. El 13 de mayo tuvimos al Sol haciendo conjunción a Urano. De hecho, el mismo 18 tuvimos a Venus haciendo conjunción a Urano. Por lo tanto, acá hay muchísima energía que se viene moviendo de antes. Pero bueno, volvamos
justamente el 12-13 de diciembre del año pasado, que digamos, nos proponía también los inicios que nos proponía o la energía que estaba disponible tenía que ver con tener audacia. Audacia tiene que ver con esto de la confianza, ¿no? Es coraje, es valentía y es confianza, es optimismo. Porque también estaba presente Marte en aquel momento. Ahora, las luminarias estaban haciendo cuadratura con Neptuno. Entonces, fíjense que estaban haciendo cuadratura con Neptuno las luminarias y ahora mismo están terminando de formar, o mejor dicho, están en sextil separativo de Neptuno. En aquel momento era una cuadratura y ahora es un sextil separativo. Por lo tanto, puede haber revelaciones, puede haber, digamos, en aquel momento una dosis de confusión, una gran dosis de confusión, de no verla muy clara, de ilusionarse con un montón de cosas y que tal vez ahora algunos velos se caigan. Si bien, digamos, desde una mirada como muy genérica, podrían decir, bueno, pero esta lunación, la luna que vamos a tener ahora el 23 de mayo, 23, 24 de mayo, en Sagitario, esta luna llena, muchas veces se dice o podrían escuchar que esta luna llena tiene una gran dosis de fertilidad, de optimismo, de confianza, de abundancia, el mejor momento del año. Hay que poner a las cosas en contexto. Creo que siempre es importante poner las cosas en contexto. Y también me parece importante como resignificar, perdón, estoy un poco saturnal últimamente, me parece importante resignificar lo que implican los aspectos armónicos. Los aspectos armónicos no quiere decir que todo te va a salir bien, sino que todo lo que tengan que hacer va a ser fluido. Y esto a veces nos puede generar mucha incomodidad porque es como pasa, pero pasa rápido. Por ejemplo, pasa algo que tal vez no queremos, pero pasa rápido. Puede pasar algo que no queremos, pero de manera menos, menos dolorosa. Entonces es como tomemos las cosas con pinzas, porque bueno, como decía, en aquel momento había mucha audacia para nuevos comienzos, pero había que ser prudente para analizar proyectos. Había una energía que tal vez nos desafiaba para ir más allá de lo que creíamos como verdadero. Era, che, ¿qué estoy viendo? ¿En qué estoy confiando? Confío en mi intuición, confío en lo que me dicen, en qué elijo confiar, en qué elijo creer. Y la otra es, ¿elijo creer? Ok, ¿en qué? Y acá esto es algo también bastante particular, porque las creencias son un constructo y la primer creencia que tenemos está heredada de lo que aprendimos de nuestros padres. O sea, todo lo que nos decían de una manera u otra, en el 99,9% de los casos lo creíamos como cierto, porque era nuestra única fuente de verdad. Y eso se ha transformado a lo largo del tiempo, y esto aplica a muchas cosas, en que esa es nuestra base, nuestra creencia, que nos pone en ese lugar de, bueno, esto es cierto. Ni siquiera tiene que ser cierto, esto es cierto. ¿A qué voy con esto? Que a veces nos quedamos muy aferrados a un montón de narrativas internalizadas, muy internalizadas. Y en aquel momento, en esta luna nueva que tuvimos a mediados de diciembre del año pasado, podríamos podríamos haber estado viendo como una gran dosis de optimismo, de confianza, pero ¿qué sustento real tenía? ¿Qué bases se estaban formando? Había algo que también nos pedía ser más estratégicos para saber atraer oportunidades. Y como decía, ¿no? El desafío de qué voy a proyectar para ir más allá de lo que creíamos cierto, de lo que creíamos como verdadero. Entonces, eso es un poco lo que nos proponía esa luna nueva. Pueden ver el video, lo voy a dejar, siempre lo dejo ahí mencionado por acá. Le voy a dejar, digo bien, sí, linkeado por acá para que vayan a verlo si quieren. Y volviendo a esta luna llena, bueno, las claves de esta lunación tiene que ver con, visto desde una mirada más espiritual, con rendirnos ante
estas nuevas verdades reveladas. Algo se nos revela, algo se nos muestra como cierto, como... Pero esto que se nos revela como cierto, acá es donde tal vez tenemos que salirnos de algunas creencias, justamente. Lo que se nos revele como cierto no tiene que ver con una cuestión externa. ¿Cuál es la verdad que se nos revela internamente? O sea, ¿qué entendemos ahora? Y esto, cuando digo que se nos revela internamente, no tiene que ser una, ¿cómo le podría decir? No hace falta que sea una cosa tan tajante y tan radical, pero es como que si las fichas empiezan a caer y empezamos a decir, ah, ahora entiendo de dónde viene esto. Ahora entiendo qué es lo que tenía sentido para mí y ahora entiendo qué es lo que ya no tiene sentido para mí. Esto de rendirnos ante nuevas verdades reveladas también tiene que ver con la posibilidad de ver la realidad, no importa si es la tangible o la realidad sutil, pero la realidad en su totalidad desde una perspectiva mucho más ampliada. Entonces, pueden aparecer oportunidades también para reconocer procesos de autoconocimiento y crecimiento personal, abrirnos para disolver creencias limitantes y conectarnos con otras dimensiones de nuestro ser. Y también hay un potencial expansivo a nivel material y de ideas que es tremendo. Hay muchísima energía acá en esta luna llena que, como decía, si nos centramos un poquito en los aspectos, vemos que, y sin entrar en tecnicismos, voy a intentar ser breve en una parte, después seguramente voy a avanzar por otro lado como suele hacer, pero la luna llena nos muestra justamente cómo cambió el sentido de lo que yo estoy haciendo. ¿Sigue teniendo un propósito lo que estoy haciendo? ¿Lo puedo ver con mayor claridad ahora? A dónde estoy dirigiendo mi energía? ¿Con qué sentido estoy dirigiendo mi energía? Puede haber también digamos, estos días con tantas cosas pasando, y no hablo a nivel mundial, sino a nivel energético, con tantas cosas pasando, algo se está moviendo. Probablemente algo esté transformándose, esté sugiriéndonos que, que es necesario abrirnos a maneras diferentes de ver las cosas, de concebir lo material. Y acá es donde esto se pone un poco más complejo, porque justamente a diferencia de lo que era, por ejemplo, la luna nueva el año pasado, que tenía esta dosis de ilusión, eh, no necesariamente de fantasía, pero de un optimismo ciego en algún punto. En ese momento Mercurio estaba en Capricornio, que nos pedía un poco más de prudencia, justamente, ¿no? O sea, evaluemos con prudencia cuáles son los proyectos que queremos llevar adelante, y sobre todo si esto es expansivo o no para nosotros. Y ahora podemos ver que la energía está muy enfocada todavía en lo material. De hecho, hay una energía súper power, súper poderosa, súper fuerte en temas de tierra, en temas materiales, en temas em, justamente, vamos a ponerlo así, en temas de dinero, de economía, de finanzas. Hay algo que se está transmutando. Y algunos podrían decir, bueno, pero ¿cómo se condice esto con la realidad? Porque lo que estamos viendo también a nivel global es que las tasas de inflación, los índices de inflación están altos, que hay economías llegando al colapso, que muy probablemente durante este año o el año que viene
En realidad es algo que desde mi punto de vista, y tanto a nivel astrológico como a nivel, digamos, social, creo que se está retrasando. Probablemente esto nos lleve a concebir una nueva forma de generar recursos. Hay un montón de, como decía, hay un montón de cosas que pueden ser bastante disruptivas. Esto a nivel, ahora me estoy basando en la materia justamente, ¿no? Pero a nivel como personal, a nivel individual, a nivel social, ya que Júpiter es un planeta social, es el planeta de la justicia no entendida desde el punto de vista libriano, sino son las leyes, son los términos legales. Después viene Capricornio y Saturno que hacen cumplir esas leyes, pero en Júpiter, o en Sagitario, perdón, vemos cuáles son los puntos, cuáles son las bases para prosperar, las bases para proyectar, si se quiere. Bueno, establezcamos de alguna manera algunas bases para ir hacia adelante. Y esto, creo yo, no ocurre casualmente con lo que en Argentina aparentemente pasaría el 25 de mayo. El 25 de mayo es una fecha patria en Argentina que conmemora la Revolución de Mayo de 1810. Y este 25 de mayo, desde el gobierno, esto no tiene que ver con una cuestión partidaria, sino con una cuestión, pensémoslo socialmente, justamente Júpiter y Sagitario nos llevan a ampliar un poco la mirada. Se quiere establecer una nueva ley de bases, que en realidad la ley de bases viene ya trabajándose, pero quieren fomentar lo que es el Pacto de Mayo, un acuerdo, un supuesto acuerdo entre todas las provincias para proyectar a futuro lo que en aquello en lo que se quiere transformar la Argentina. Nuevamente, esto es apartidario. Cada uno tendrá su opinión, sus posiciones, y será una cuestión en todo caso de ver qué pasa con todo esto. Pero digo, me parece que no es casual, en el caso de Argentina, por lo menos, que esto se dé ya con la entrada de Júpiter en Géminis, porque Júpiter va a estar en Géminis haciendo trígono a Plutón en Acuario. Voy a hablar de detalles técnicos un poquito más adelante. Quiero cerrar con la idea de las energías que estamos viendo. Entonces, hay algo que puede estar transformándose mucho a nivel de qué es lo que yo concibo como valioso y la manera en la que yo tengo de generar valor también. Cómo utilizo mis recursos, tanto, tanto materiales como mis talentos, como mis habilidades. Y la principal invitación que hay con estos con estos cuatro planetas que están ahí en una charla formando un gran sextil súper fuerte, poderoso, a eso me refiero, es una conexión que va mucho más allá de, de lo individual. Y me atrevería a decir que va mucho más allá de lo social. O sea, lo social, voy a hacer simplemente una diferenciación entre lo social y lo colectivo. Lo social y lo colectivo podríamos decir que es lo mismo, y en términos como técnicos sí, es así, pero para diferenciarlo un poco más, voy a hacer referencia, para encontrar la analogía con la astrología, que lo social tal vez pertenece a un grupo determinado, relativamente grande, y lo colectivo es la totalidad, el conjunto de todas esas sociedades. Por lo tanto, acá es donde creo que podemos no percibir de manera rápida, pero la transformación de sentido y de propósito va mucho más allá en el tiempo, en el espacio y en lo material, en lo físico, de lo que podemos llegar a percibir. Es una interpretación que hago. No sé efectivamente si es así, es simplemente una interpretación. Y esto es algo que nos abre las puertas a cambios radicales, a cambios muy fuertes de cara al futuro.
Como hay planetas transpersonales, en este caso Neptuno y Plutón involucrados, y la realidad es que en menor medida Urano sigue involucrado, porque Júpiter y Venus están a 6 grados, a menos de 6 grados de separación de Urano, también podríamos considerar como una conjunción. Entonces, los tres planetas transpersonales están involucrados en una cuestión que tiene que ver con la vincularidad y los acuerdos sociales. Entonces, es un momento de nuevos acuerdos sociales. Y uno podría decir, pero es una luna llena, esto se está terminando. Y ahí está el punto. ¿Cuáles son los acuerdos sociales que están terminando, que están culminando? ¿Cuáles fueron los pactos sociales que tal vez están llegando a un final que necesitamos soltar, trascender, para ver las cosas en una línea de tiempo y en una dimensión distinta? ¿Va a ser positivo esto? No lo sé. No tengo idea si va a ser positivo. Simplemente sé que va a ser. Lo positivo o no positivo va a depender de, de nuestra capacidad de generar acuerdos, de nuestra capacidad de asumir nuestro rol en el mundo, en la vida, en la tierra, donde cada uno cumpla simplemente con su parte y donde obviamente estemos cada uno de alguna manera siendo fieles a ese nuevo pacto. Algo se está terminando. Y esto creo que justamente es una de estas verdades que pueden revelarse. Esto también tiene mucho que ver con cuestiones globales, porque Júpiter, por ejemplo, Júpiter Sagitario, tiene que ver con el extranjero, con digamos, con trascender los horizontes físicos y mentales. Por eso hay una cuestión de búsqueda, de sentido, de, en una carta personal, por ejemplo, en Sagitario, perdón, podríamos ver en qué áreas nos expandimos. Júpiter nos va a decir cómo nos expandimos. Cómo se manifiestan nuestros contactos con otras culturas, con otras formas de pensar, con la religión, con justamente nuestras creencias, como decía al principio. Entonces, algunas de estas creencias se están transformando y esta transformación puede ser muy fuerte, muy abocada a lo social, pero como hay una energía tan polarizante como la presencia de Plutón en Acuario, aparte Plutón está retrógrado, esto tal vez empieza a generar. La imagen que se me viene ahora en la cabeza es como una malla que se rasga, se está estirando. Es una malla que se está estirando y que probablemente se empiece a quebrar. Entonces, esto, digamos, puede generar mayores confrontaciones ideológicas. Acá hay una lucha también. Si bien, de nuevo, desde la astrología más tradicional, podríamos decir, pero es un trígono o un sextil, y la única oposición o el único aspecto tenso es el de, digamos, de la Luna en oposición a Venus, Júpiter y el Sol, nada más y nada menos. La Luna tiene mucho que sostener, la Luna tiene que ver con el pueblo, y está viendo que del otro lado hay una apertura, hay un cambio de mirada. Apertura, en este caso, no tiene que ver con algo necesariamente positivo. Es un cambio de percepción, un cambio de mirada, donde las cosas se pueden también empezar a diversificar demasiado, a dispersar también. Entonces digo, la transformación puede ser disruptiva. En un lado de una mirada podríamos pensar que esto debería o se esperaría que traiga un mayor beneficio para el colectivo, para la sociedad en todo su conjunto, para las sumas de las sociedades. Desde mi punto de vista, esto no estaría siendo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿La astrología funciona o no funciona? Y la astrología nos está mostrando que hay polarización. O sea, el tema es que depende de qué lado de la polaridad nos querramos quedar. Y acá es donde tenemos que ver, justamente, y esto lo podemos ver probablemente más adelante cuando Júpiter ya ingrese en Géminis, va a transitar todo un año en Géminis, 13 meses creo, de hecho.
y si mal no recuerdo va a estar retrogradando en octubre. Júpiter va a retrogradar en octubre o en diciembre, ahora no me acuerdo bien, pero va a avanzar, va a retroceder y después va a salir de sombra, pero eso ya va a ser, el año que viene va a salir de Géminis. Mientras tanto, bueno, está, digamos, conectándose con una cuestión expansiva en la manera en la que nosotros podemos encontrar una conexión también con la divinidad. O sea, Júpiter y Neptuno son los dos regente y corregente de Piscis. Neptuno está en el último grado de Piscis, su signo. Entonces también Neptuno nos está diciendo, che, algo se está disolviendo y esto lo vamos a ver el año que viene. Bueno, realmente en 2026, cuando Neptuno finalmente ingrese en Aries, vamos a ver las culminaciones. Yo ya lo vengo diciendo desde principios de este año, parte del año pasado también. Digo, estamos, creo yo, al borde de un nuevo comienzo, de una nueva humanidad. Y esto puede sonar como, bueno, de muchas maneras, ¿no? Puede sonar como medio terrible, puede sonar como utópico o distópico, y hay un poco de esas cosas. Por lo tanto, ¿qué nos muestra de nuevo esta luna llena? ¿Qué nos está mostrando? ¿En qué elegimos creer? Es un momento de tener confianza, de dar un salto de fe también, para entender que hay una posibilidad de ver la realidad con una perspectiva ampliada, de tal vez de tener una mayor conciencia de nuestra sabiduría, la sabiduría que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo como consecuencia de las experiencias que hemos tenido. Podemos ver que empieza a destacarse el tema de la comunicación, el aprendizaje, el conocimiento. Esto cuando Júpiter ingresa en Géminis haciendo trígono ya partila a Plutón, lo podemos ver con una manifestación más clara. Entonces, acá es donde podemos empezar a ver aquello en lo que creíamos, aquello que habíamos intencionado en diciembre del año pasado. ¿Cómo se manifiesta ahora? Se manifiesta, digamos, de la manera en la que la habíamos visto o había algo que todavía carecía de sustento. ¿Podemos seguir confiando en este proyecto? ¿Podemos seguir viendo que esto tiene sentido, que tiene un propósito? Y llevémoslo más a un nivel personal. Si por diciembre se estaban preguntando o estaban comenzando algo, o con la idea de comenzar algo, un proyecto, un estudio, también Júpiter, Sagitario, tienen que ver con estudios largos, estudios superiores, viajes al exterior. ¿Cuánto de eso todavía tiene sentido para cada uno de nosotros? ¿Es verdad que estamos alineados a ese camino? ¿O hay algo que tal vez está un poco difuso y ahora tal vez lo puedo ver con más claridad? Porque, digamos, el lado positivo es que Júpiter-Venus en conjunción en el grado 29 de Tauro, haciendo un sextil partil a Neptuno en Piscis, nos puede mostrar como que, ok, el camino para materializar, el sentido para materializar este sueño que yo tenía, que antes no veía con claridad, es este. Y aunque las cosas tal vez se hayan puesto un poco raras por algún momento, sigo confiando en que esta es mi misión, en que este es mi camino, en que este es mi propósito. Y que en realidad no es para mí, que ese propósito no es egoico, que ese propósito es colectivo, que tengo que, digamos que encuentro la manera de que todo lo que genero es para dar, es para trascender a mi ego, porque hay una cuestión, hay algo, una red, una malla a la que pertenezco que es muchísimo más grande que yo. Entonces, cumpliendo con mi parte, haciendo con constancia, con perseverancia, con confianza, con optimismo, y aunque las cosas no se hayan manifestado, tal vez como lo podríamos haber soñado o como nos podríamos haber ilusionado, es por acá. Sigo creyendo que es por acá. En otro sentido, también podríamos ver
que hay un potencial de expansión a nivel vincular, oportunidades de crecimiento justamente colaborativo, colectivo, y se nos propone una gran dosis de confianza, un salto de fe, dar ese salto de fe, de aunque, como decía, tal vez, a ver, lo que tiene la luna en Sagitario a veces no quiere enfrentarse mucho a la realidad, porque le gusta más vivir en algo que es divertido, que es expansivo, que es alegre, que es optimista. Hay mucha energía que apoya esto ahora, tiene sustento para creer en esto. Entonces aprovechemos que la luna, mientras la luna transita Escorpio, tal vez esto no se percibe tanto, sobre todo cuando la luna está haciendo cuadratura a Plutón desde el grado 2 de Escorpio. Pero ya cuando la luna ingrese a Sagitario, que va a ser el mismo día de la luna llena, porque tenemos a la luna llena, digamos, ahí a 3 grados en Sagitario, ahí la cosa va a cambiar. Ahí vamos a ver una dinámica distinta. Y ni hablar cuando ya cuando Júpiter y Venus van a entrar prácticamente juntos, ingresen justamente en Géminis. Entonces ahí es donde decimos, acá se puede abrir un montón de cosas. Por lo tanto, bueno, eso es un poco lo que nos propone la luna llena esta. Lo voy a cortar acá porque tengo un montón de otros temas para hablar, por ejemplo, del ingreso de Júpiter en Géminis, de los avances en inteligencia artificial, de cómo esto está haciendo una revolución tecnológica brutal en muchísimos aspectos que tienen que ver con la educación, con la comunicación, con el aprendizaje. Estos son temas muy del eje Júpiter, perdón, del eje Géminis-Sagitario. Entonces, son temas abordables desde esta carta, desde esta lunación, de esta culminación. Y ahí es donde podemos ver también cuánto avanzó la tecnología, que no es un tema netamente sagitariano, pero cómo se trascendieron los horizontes mentales desde diciembre hasta ahora, por ejemplo. Viene de hace mucho más tiempo, realmente. Y ahora empezamos a ver unas manifestaciones súper, súper claras. Sin ir más lejos, el día 13 de mayo, cuando el Sol hizo conjunción a Urano, hubo un anuncio de una nueva versión de ChatGPT, la versión 4 o de, creo que es Omni. Eh, es impresionante, así que quédense atentos porque voy a hacer un video en vivo hablando de un montón de estos temas. Va a ser largo ese video en vivo. Así que vamos a dejarlo acá, este video. Y nada, esto. Para concluir, esta luna llena nos muestra, nos propone ver en qué confiamos, en qué seguimos confiando o no, y cómo podemos, digamos, la propuesta desde la energía positiva, expansiva, jupiteriana, nos dice, vos seguís confiando en tu capacidad, en tus talentos, y dejate guiar por tu propia intuición, por esa voz interna que escuchás que te dice, aunque vos no estés viéndolo, seguí confiando, empodérate, tenés todo el apoyo para seguir por tu camino. Así que bueno, eso es todo por ahora y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.